Hola a todos, otra vez el profesor Oscar Galeano les saluda para referirnos hoy en esta clase a las adecuaciones curriculares o ajustes razonables. Las adecuaciones curriculares ocupan un lugar ineludible para nuestro tema, para nuestra formación, y los alumnos y las alumnas en el aula regular reciben estas ayudas como necesidades específicas de apoyo educativo o adecuaciones curriculares o ajustes razonables. Y estas NEAE, como le llamamos, o ANEAE, son entonces situaciones que exigen la ubicación para poder discriminar positivamente al alumno, a la alumna, para que puedan orientarse al logro de las competencias, las capacidades, los objetivos en general que el docente conlleva su labor en clase. Y a continuación se presentan algunas ideas que pretenden entonces orientar, porque volveremos sobre este punto más adelante en el curso, cuál es el estudio de la ley de educación inclusiva ya con mayor profundidad y su decreto reglamentario, así como las resoluciones del Ministerio de Educación. Y no lo estamos haciendo porque ustedes deben desarrollar primeramente ese módulo. Con respecto a la evaluación de los alumnos que presentan necesidades específicas de apoyo educativo, los elementos para el diseño e implementación de las adecuaciones son dos: la planeación y la evaluación. Como es evidente, entonces, estos dos pasos son importantísimos para poder realizar entonces esos ajustes. Pero ¿qué son las adecuaciones curriculares? Las adecuaciones curriculares se puede definir como respuestas específicas y adaptadas a las ANEAE de un alumno que no quedan cubiertas con el currículo común. Todos sabemos que en formación docente, así como en los cursos de licenciatura en las universidades, hemos desarrollado dentro de pedagogía y didáctica el concepto de que el currículum es flexible. Precisamente el currículum común es eso, es una base para poder fomentar el aprendizaje en los procesos del aula a favor del alumno. Pues bien, los niños o las niñas y jóvenes con alguna condición o discapacidad o referido a alguna situación que se presente, recibe estas ayudas, estas adecuaciones para poder entonces calzar, garantizar una respuesta para poder compartirlas en su aprendizaje. Al diseñar las adecuaciones curriculares, estos ajustes razonables, los maestros deben establecer prioridades que se llaman criterios. Y Puig de Libol en 1996 ha afirmado que se presentan entonces estas prioridades o estos criterios de la siguiente manera, a los que denomina criterios, y son varios que iremos citando para no prolongar mucho la clase. El primer criterio que aparece acá es el criterio de compensación. Este criterio, que es tan básico, se da con las acciones encaminadas para poder compensar la discapacidad en el desarrollo y aprendizaje del niño. Por ejemplo, brindándole artefactos, elementos, distintos tipos de tecnología para poder desarrollar su formación. Acá como ejemplo se brindan auxiliares auditivos, dice silla de ruedas, o la máquina Perkins, que es para poder hacer una escritura del sistema Braille para los ciegos. Se trata de una regla que tiene unos puntitos para que el alumno pueda intentar y aprender a escribir. Luego, otro criterio es el de la autonomía-funcionalidad, que destaca el aprendizaje que favorece el desarrollo autónomo del alumno para poder vestirse o desplazarse, es decir, tratar de adquirir entonces hábitos de autonomía.
Otro criterio es el de la probabilidad de adquisición, referido a el alcance de los alumnos, buscando evitar las dificultades o barreras para su adquisición o aplicación. Probabilidad de adquisición se llama. Otro criterio es el de la sociabilidad, referido a aquellas condiciones que el alumno en el aula pueden encaminarse entonces para favorecer su contacto con los demás. El criterio de significación implica, dice, la selección de medios de transporte, de aprendizaje que suponen aprendizajes o actividades significativas para el alumno en función de sus posibilidades reales, o sea, su aprendizaje significativo, entendiendo este como un concepto dinámico de la reforma que está vigente, también de mucha actualidad para el niño en el aula. El criterio de variabilidad, que tiene las estrategias metodológicas para poder resolver problemas, los conflictos para el conocimiento, la convivencia sería aprender las habilidades para poder entonces responder a esos estímulos que están a su alrededor. Otro concepto es el criterio de preferencias personales. Habla acá de criterio de adecuación a la edad cronológica, de transferencia, de ampliación de ámbitos, etc. Estoy citando nada más porque con un poco de lectura podemos verificar que son condiciones que se presentan habitualmente en el aula. Esas características particulares definen cuál o cuáles son los criterios que el docente debe elegir para poder priorizar. Justamente todos estos criterios que están ahí arriba, que se han citado, son aquellos que el profesor debe entonces seleccionar para la situación, para lo que se entiende que es el contexto del alumno. Por eso es que es ridículo solicitar a los demás colegas que nos presten o que nos envíen las adecuaciones o los ajustes razonables, porque ningún alumno es igual al otro. Entonces, ¿cuáles son los tipos de adecuaciones? En general se puede hablar de dos tipos de adecuaciones. Uno, que es de acceso al currículo, y dos, en los elementos del currículo. Uno es el acceso y otro es los elementos. En cuanto al acceso al currículo, existen modificaciones o provisiones de recursos especiales que van a facilitar que los alumnos con ANEAE puedan desarrollar el currículum ordinario. Estas adecuaciones son, por ejemplo, crear condiciones físicas, sonoridad, iluminación, accesibilidad en espacios inmobiliarios de la escuela, específicamente en el aula, posibilitando que el alumno pueda intentar realizar entonces las actividades de forma autónoma. Otra es conseguir que el alumno con ANEAE alcance el mayor nivel posible de interacción y comunicación con los demás. Eso es buscando desde la integración hacia la inclusión. Entre las adecuaciones de acceso podemos distinguir las relacionadas con adaptaciones en las instalaciones de la escuela, por ejemplo, el mobiliario, digamos que la disposición de los muebles, el acceso al lugar para el alumno, los cambios en el aula del alumno, así como los apoyos técnicos materiales. Todo esto son adecuaciones de acceso. Ahora, en segundo lugar tenemos las adecuaciones en los elementos del currículo. Son el conjunto de modificaciones ya que aparecen, que se realizan en los objetivos, contenidos, criterios, procedimientos de evaluación, es decir, dentro del currículo, dentro de la planificación que realiza el maestro, que es allí donde se realiza esta parte, para que se pueda evaluar, brindar actividades, metodologías que sean diferenciadas del resto. Esto según material del MEC 1990, página 138. Si bien estas adecuaciones pueden ser relativamente superficiales, también pueden ser sustanciales. Entonces, agregando unas cuantas actividades, se puede lograr entonces también que por lo menos
el alumno pueda realizar entonces aquellas situaciones mínimas para su promoción al grado siguiente. La mayor participación posible de los alumnos, así como que los alumnos alcancen los propósitos de cada etapa educativa, nivel, grado y asignatura. Los elementos del currículo en los que se pueden realizar las adecuaciones son la metodología, la evaluación, los contenidos y los propósitos. Estos elementos que nosotros hemos estudiado en formación docente, en la licenciatura inclusive, son aspectos que aparte del alumno, aparte del docente, forman parte del currículum y es lo que sabemos. Entonces esos elementos deben posibilitar el acceso. En cuanto a las adecuaciones en la metodología de la enseñanza, digamos que implica la utilización de métodos, técnicas y materiales de enseñanza diferenciados en función de las necesidades de algunos niños. Aquí se citan, por ejemplo, en los agrupamientos, definir si las actividades se realizarán en forma individual, por pareja, trío, grupales, si va a ser, por ejemplo, de forma colaborativa, etc. También en los materiales de trabajo, la utilización de diferentes materiales permite la solución de problemas y el desarrollo de determinadas habilidades. En cuanto a los espacios para realizar el trabajo, en ocasiones el realizar estas actividades fuera del aula permite ampliar las experiencias de los alumnos con ANEA y diferenciarlas en diversos contextos y situaciones. Por ejemplo, si estamos desarrollando una clase de ciencias, se podría salir, por ejemplo, al patio para poder tratar de tener algún tipo de experiencia significativa para con el alumno. Estas son algunas orientaciones entonces en relación a esto que estamos mencionando. En cuanto a la distribución del tiempo, la naturaleza que las ANEA exigen que los niños implicados puedan entonces tener un ritmo de trabajo diferenciado de la mayoría de los otros compañeros del aula regular, por lo que es necesario entonces una adecuación temporal distinta. ¿Qué quiere decir eso? Que si al alumnado en general del aula le estamos exigiendo 4 actividades evaluativas, entonces es la distribución del tiempo con relación a el mismo logro del objetivo del tema a ser desarrollado, podría desarrollarse 1 o 2 actividades nada más para el chico, dependiendo de qué tipo de ANEAE tenga. Las adecuaciones en la evaluación entonces son la utilización de criterios y estrategias de evaluación diferenciados, diversificación en las técnicas e instrumentos, como se había mencionado. Vamos a hacer más adelante unos videos para poder ver cómo se hace esa parte. Consideraciones de los momentos de la evaluación, dependiendo de las características de los alumnos. Ustedes saben que los momentos de la evaluación son los de siempre, pero debe realizarse eso de manera concatenada para que tenga sentido para el chico lo que ha aprendido. La adecuación de los contenidos de enseñanza en cuanto a reorganización, introducción y eliminación de algunos de los contenidos. No es necesario que el chico copie todo lo que los demás chicos del aula regular copian, o si lo hace entonces debe ser de manera, dependiendo de cada caso, eliminado, resumido, sintetizado, etc. Y las adecuaciones en cuanto a los propósitos son los referidos al mecanismo o a la serie de mecanismos que el docente en este caso realiza para poder establecer en base a cada programa de estudio algunos criterios que pueden orientar a la toma de decisiones y que son las siguientes. Por ejemplo, priorizar propósitos, modificarlos o introducir nuevos. Hasta ahí entonces se puede decir que se señala los principales aspectos relacionados con las ANEAE para los alumnos y de esa manera entonces estamos terminando con esta parte. Muchas gracias.